Precursores es presentado por Convoy. En 1869, Charles Darwin publicó la quinta edición de su libro El origen de las especies. En esa edición, Darwin incluyó un nuevo concepto, la supervivencia del más apto. Dicho concepto se refiere a las características que le permiten a un organismo sobrevivir en un entorno, para lo cual, de una generación a otra, se conservan los rasgos más fuertes, mientras que los demás simplemente desaparecen. Si transportamos esto a la historia del rock mexicano, solamente una banda y su líder podrían encajar perfectamente en dicho concepto, aunque tendríamos que cambiarle el nombre a la supervivencia del más aferrado. No importa si es en un concierto o en una audición, yo siempre me siento contento en el reventón. Yo soy un chavo de hora y me pasa el rock and roll. Convoy presenta Precursores segunda temporada. En este episodio, Aquí en la voz de puto el que no cante. el Tri. ¡Y que viva el rock and roll! Oh, why did you leave me? Oh, why did you have to go? Oh, yes, you knew that it would hurt me so. José Alejandro Lora Serna nació el 2 de diciembre de 1952 en la capital del camote, los mazapanes, el mole y los borrachitos, Puebla de Los Ángeles. Su padre, Alejandro Lora Cruz, era un militar que formó parte del legendario Escuadrón 201, la unidad mexicana de combate aéreo que participó en la Segunda Guerra Mundial. Tras el divorcio de sus padres, Alex y su mamá, Eloísa Serna, se mudaron a la Ciudad de México para vivir en casa de su abuela, en la Colonia del Valle. Mientras sus padres mantuvieron buena relación, Alex solía viajar en autobús desde el Distrito Federal a la casa paterna, en Puebla. Esta situación lo llenaba de una mezcla de depresión y fastidio. Y de hecho, fue la semilla de la cual, años después, germinaría una de las más emblemáticas canciones, el ADO. Como era estudiante del Instituto Fray Juan de Zumárraga, recibió una educación con todos los rigores de una escuela religiosa. Según sus propias palabras, desde entonces desarrolló un gran fervor por la Virgen de Guadalupe. Incluso se desempeñó como monaguillo y pensó en convertirse en seminarista. Sin embargo, no contaban con el poder del rock and roll, música asociada desde su origen a las artes demoníacas y que cambió la vida del joven para siempre. Al escuchar por primera vez las canciones de los Rolling Stones y Jimi Hendrix, se abrió un nuevo panorama para Alex y él intentó canalizarlo con la guitarra española de su mamá. La escuela y el fervor religioso pronto dejaron de formar parte de su mundo, y el rock and roll empezó a ocupar todos los momentos de su existencia. Alex difícilmente soltaba la guitarra acústica de su madre. La situación llegó a ser tan preocupante que ella decidió hablar con su expareja sobre el comportamiento del hijo de ambos, porque Alejandro ya no mostraba deseos de estudiar por estar ocupado con la guitarra. Contrario a lo que podía esperarse de un exmilitar y jefe de la policía en Puebla, lo que hizo el padre de Alex fue regalarle una guitarra eléctrica y su respectivo amplificador, para desmayo de su madre, quien intuyó que su hijo jamás iba a ser abogado o doctor como ella hubiera querido. Siendo muy joven, Lora viajó a Londres para estudiar inglés, con el objetivo de convertirse en profesor de idiomas. Así, en caso de que la música no rindiera frutos, tal vez podría dedicarse a dar clases. Afortunadamente, nunca tuvo necesidad de hacerlo. A su regreso de Inglaterra, compuso sus primeras canciones en inglés, a la usanza de los grupos de la época. Para entonces, aunque no era del agrado de los adultos, el rock and roll era bien tolerado por los medios.
sobre todo porque pese al horror que inspiraba a la juventud descarriada, el nuevo ritmo representaba un buen negocio. In a white room with black curtains near the station. Black roof country, no gold payments, tired starling. Durante su adolescencia, Alex Lora formó sus primeras bandas con nombre como Los Avengers, Music Bottle Company y Middle Age. En el colegio alemán, Alex se reencontró con un viejo amigo del Instituto Zumarraga, Carlos Hauptvogel, y juntos empezaron a jugar con la idea de formar una nueva banda. Ambos invitaron a Ernesto de León, un estupendo guitarrista que había tocado en bandas de renombre como Los OVNIs y La Máquina del Sonido. El trío de amigos trataba de emular la formación de Cream, The Jimi Hendrix Experience y The Who. Lora tuvo la idea de bautizarse como Three Souls, pero percibió que el nombre se sentía algo incompleto. Conforme iba llegando la oleada psicodélica a México, los nombres kilométricos y estrafalarios comenzaron a ponerse de moda. Así que Lora, por idea de su mamá, rebautizó al grupo como los Three Souls in My Mind. El trío se convirtió en cuarteto por un tiempo, debido a que Alex y Ernesto solo tocaban la guitarra y necesitaban un bajista. Así fue que apareció en escena Toño Limón para ocupar el puesto, aunque estuvo poco tiempo en las filas de la banda y fue reemplazado por Roberto el Oso Milchorena. El debut oficial de Three Souls in My Mind tuvo lugar el 12 de octubre de 1968 en una fiesta del equipo de fútbol American Cherokees en la Universidad Iberoamericana. Solo 10 días después de la masacre de estudiantes en Tlatelolco y justo el día de la inauguración de los Juegos Olímpicos. Es un gran placer para mí servir de vocero para extenderles la más cordial bienvenida, compartiendo con todos los mexicanos la enorme satisfacción de ser anfitriones de este majestuoso festival de la juventud del mundo. Tras la represión emprendida por el regente Uruchurtu en contra de los cafés cantantes, donde se reunían los jóvenes y músicos que habían encontrado una fuente de trabajo, otras bandas comenzaron a surgir con una nueva mentalidad. Let me tell you about a special pill. The Vitamin, oh, that Vitamin makes me feel fine. Esta nueva generación de músicos decidió dejar atrás las mediocres versiones en español de los éxitos en inglés y comenzaron a componer temas originales, cantados en el idioma sajón, con la ilusión de desarrollarse a la par de los grupos norteamericanos y británicos. Además de lo que sucedía en la capital, había muchas bandas que surgieron en ciudades fronterizas, que traían un nuevo sonido que se denominó la onda chicana. Contrario a lo que se estilaba entonces, la mitad del primer disco de Three Souls fue grabado en español, cosa que no fue vista con buenos ojos. Abuelo, puede decir muchas cosas, él puede hasta hablarte de amor. Abuelo. El inglés era idioma casi obligado para las bandas que entonces buscaban imitar a sus contrapartes norteamericanas y británicas. Tal era el peso de esta costumbre que su segundo álbum solo incluyó canciones en inglés. Poco a poco el grupo se fue dando a conocer. En buena medida con la ayuda de Javier Batis, entonces una de las grandes figuras del rock mexicano, quien, entre sus requisitos para dar conciertos, pedía por contrato que Three Souls in My Mind fuera la banda abridora. Lost in this funny world.
nuevos foros como gimnasios y pistas de patinaje comenzaron a cobijar a los grupos que poco a poco recuperaban terreno ante la cerrazón social. En 1971, Three Souls in My Mind se encargó de abrir y cerrar el legendario Festival de Avándaro. Ante 200,000 o 300,000 jóvenes, consolidándose como la banda más destacada de México. A partir de entonces, comenzó el despegue del grupo, que se estableció como el más popular en el gusto de la banda, su público incondicional. A pesar de la actuación triunfal en Avándaro, quedaron desconcertados, igual que todos los asistentes, frente a la campaña de desprestigio y represión que se desató tras su regreso a la capital. Siento el cuerpo vibrando y la sangre hervida. Me estoy ilusionando. Ya no quiero vivir. No encuentro la razón. No le encuentro el porqué. No sé por qué. El panorama fue cambiando gradualmente. Los lugares comenzaron a cerrarles las puertas a los grupos de rock. Los medios emprendieron una campaña hostil contra las bandas mexicanas. Las disqueras comenzaron a extenderles cartas de retiro a las bandas, o de plano se negaban a contratarlas. El terreno ganado hasta el momento sufrió un duro revés, y la poca infraestructura que existía para los que aspiraban a vivir de la música quedó destruida, por lo que hubo que reconstruirla desde abajo, literalmente desde un hoyo negro. El escritor Parménides García Saldaña los bautizó como hoyos funky. Soy un perro negro y callejero, sin hogar, sin hembra y sin dinero. Soy un perro negro y callejero, sin hogar, sin hembra y sin dinero. Bodegas, lotes baldíos, cines abandonados, estacionamientos, patios y casas en obra negra, ubicados principalmente en la periferia y barrios proletarios de la ciudad, fueron los escenarios en los que las bandas tuvieron que dar a conocer su música. Fenómeno que al final de cuentas fue una prueba de perseverancia en la que solo los más aferrados lograron sobrevivir. Three Souls in My Mind fue uno de ellos. El grupo también sufrió cambios. Para 1972, el oso Milchorena había dejado la banda y Alex decidió hacerse cargo del bajo para permanecer como trío. En 1973, ante el panorama adverso y represivo, Lora sentía la necesidad de cantar en su idioma natal, para conectar y expresar el sentir de la juventud reprimida con toda la fuerza de las palabras en español. Y entonces el medio dijo, oye, pues mira, sí se puede, vamos a darle chance a nuestros compatriotas a ver si pueden. Para cuando ese momento llegó, pues nosotros ya teníamos grabados 15 discos de rock original en español, ¿no? En donde estuvimos retratando el momento social, histórico y político que se vivió mientras fue la época de la represión rock and rollera. Por eso es que el Tri es considerado como la bandera del rock and roll mexicano, porque mantuvo viva la flama del rock and roll. Vivir en México es lo peor. Nuestro gobierno está muy mal y nadie puede protestar porque lo llevan a encerrar. Aunque otras bandas ya lo habían intentado, la popularidad de Three Souls hizo que muchos de sus contemporáneos y grupos posteriores le siguieran los pasos. Así, dio inicio un gran movimiento de bandas similares que cantaban en español y escribían canciones de denuncia y protesta social. Y las tocadas de rock ya nos las quieren quitar. Ya solo va a poder tocar el hijo de Díaz Ordaz. Además, involuntariamente crearon un subgénero que se llamó rock urbano, porque sus temáticas giraban alrededor de los problemas y alegrías de la vida citadina, sobre todo entre las clases menos favorecidas. El rock dejó de ser dócil y entretenido para volverse áspero y contestatario. La familia de Echeverría a un gran viaje se piró. Doña Esther y su marido se fueron a dar un rol. Y es que nuestros impuestos están trabajando. Contrario a lo que se piensa, Alex Lora no provenía de un origen humilde, sino de una familia económicamente acomodada.
Por irónico que parezca, justamente el estar en esa posición hizo de Alex un rock and rollero auténtico, al que solo le interesaba tocar y no tanto obtener un beneficio económico. Subieron la mota, también el alcohol. Subieron la mota, también el alcohol. Su oficio lo hizo conocer y estar cerca de los jóvenes menos privilegiados de los barrios populares. Durante sus presentaciones con el Tri, Alex conoció las barrancas de Santa Fe, Neza, Iztapalapa y varios de los municipios más pobres de la ciudad, donde tocaban en condiciones francamente muy precarias, pero con toda la energía que le retroalimentaban aquellos que se identificaban con sus canciones. El Departamento de Coordinación de Actividades Artísticas se complace en presentar al grupo Three Souls in My Mind, quienes han escogido este lugar para la grabación de su séptimo disco de larga duración, que precisamente se titulará En Vivo desde el Reclusorio Preventivo Oriente. Un saludo de parte del Tri a toda la banda. Qué buena onda que nos hayan dado la oportunidad de venir a este reventón. De igual forma, se acercaron a las cárceles cuando dieron conciertos en Santa Marta y el Reclusorio Oriente para que los presos se olvidaran de su blues. Alex Lora pronto se convirtió en una especie de juglar moderno que daba cuenta de los acontecimientos que se iban suscitando en el país. Por aquellas fechas, el trío volvió a ser cuarteto con la llegada del guitarrista Sergio Mancera en 1977. Al año siguiente, Ernesto de León dejó el grupo y en consecuencia, ocasionalmente se hacían acompañar por Arturo Labastida, un saxofonista que le fue dando al grupo un sonido distintivo. En esos años tuvo lugar otro acontecimiento radical en la vida de El Tri. Alex Lora se casó con Celia García, a la cual había conocido en el Festival de Avándaro, cuando se desempeñaba como reportera de la revista Conecta. Celia, mejor conocida como Chela, tenía una visión empresarial muy acertada. Viendo el potencial de Lora como un auténtico líder capaz de mover a las masas, le propuso ser la manager de Three Souls, función que hasta entonces Alejandro había desempeñado informalmente. Una vez que Chela tomó el control de la organización y asuntos financieros de la banda, las cosas cambiaron radicalmente. Alex se quejaba de que Charlie Hopvogel no aparecía en los ensayos y conciertos, mientras que Charlie, por su parte, sentía que su trato y paga obedecían más al de un músico asalariado que al de un cofundador de la banda, lo cual lo llevó a tener conflictos constantes con los Lora. No tengo recuerdos de aquel amor. Se ha terminado, creo que es mejor. Para mí fuiste una desilusión. Es lo mejor para los dos. Es lo mejor. En 1984, Carlos Hopvogel decidió separarse de Lora y del resto de Three Souls, llevándose con él los derechos del nombre de la banda, con el cual grabó un álbum acompañado de nuevos músicos. Por su parte, Alex Lora se quedó con los derechos de las canciones clásicas de Three Souls y se llevó a Sergio Mancera y Arturo Labastida. Y con el complemento del excelente baterista Mariano Soto, la banda se rebautizó simplemente como El Tri. No es lo mismo, te repito el trato, que te retrato el pito. El Tri tuvo la fortuna de debutar en 1984 con el álbum llamado Simplemente, con los beneficios de la transnacional Warner, que en ese entonces se erigió como punta de lanza de un nuevo movimiento de bandas mexicanas y extranjeras que cantaban en español, bajo la etiqueta de rock en tu idioma. Cuando era niño mi jefa me dijo, quiero sentirme orgullosa de mi hijo. Quiero que seas arquitecto o doctor, o quizá llegues a senador. Mi mente dijo que no, mi cuerpo dijo que no, mi sangre dijo que no. Y aquí me tienes en el rock and roll. Él nació, que se
solamente yo, porque quiso el destino, porque quiso Dios, yo no sé, porque fue solo Dios que es tan grande pudiera explicarnos por qué. Ay, Sara, cómo te quiero, aunque tu familia no lo quiera creer, diles a todos que mi amor por ti es sincero. Álbumes como Hecho en México, Niños sin Amor, Otra Tocada Más y 21 años después dieron cuenta de la capacidad de Alex como cronista urbano gracias a la sencillez de sus letras, que utilizaban un lenguaje franco para narrar eventos cotidianos en sus canciones. En este periodo, la banda cambió constantemente de integrantes. Para la sexta producción del Tri, Una Leyenda Viva, Mancera, La Bastida y Soto habían salido del grupo. Solo Rafael Salgado, eterno armoniquista, permaneció fijo e integrado oficialmente al grupo, por el que desfilaron personajes como Rubén Soriano, Lalo Toral, Pedro Martínez, Lalo Chico, Felipe Sousa y muchos otros en los años venideros. Con el cambio de década y el cambio de panorama musical a nivel global, un sector del público y la prensa mexicana empezó a percibir la transformación de Alex Lora en un personaje, una caricatura de sí mismo, que se comportaba en el escenario y ante las cámaras como el rock and rollero callejero y valemadres que idolatraba a la banda. Hay gentes que se fijan mucho en la paja del ojo ajeno y nunca se dan cuenta de la vida que traen en el trasero. Hay quienes se dedican a criticar a los demás y llegan a hacer del chisme una forma de vivir, una profesión. José Alejandro Lora Serna y Alex Lora parecen dos personajes distintos, pero después de tantas décadas de rock and roll, seguro que a ninguno le importa mucho lo que la gente piensa de ellos. Durante los 90, la música del Tri llegó a terrenos cinematográficos, porque gracias al tema de las piedras rodantes, parte de la banda sonora de la película Un Año Perdido, fueron merecedores de un Ariel. Chismes de lavadero, piedras de vecindad, siempre sacándose a balcón con la suciedad. Las piedras rodando se encuentran y tú y yo algún día nos sabremos encontrar. En 1998 tuvieron la oportunidad de alternar con sus ídolos, los jefes máximos del rock and roll, los Rolling Stones. Ante la prensa, Lora se mostró poco emocionado por el hecho y durante el concierto declaró que el Tri no le había abierto a los Rolling Stones, sino que los Rolling habían cerrado el concierto del Tri. Cuando la luna se empieza a ocultar y la luz nos comienza a iluminar. Otro cambio en la personalidad de Alex quedó de manifiesto durante la gira Fin de Siglo, a lo largo de la cual, durante todos los conciertos, él lució una playera con la imagen de la Virgen de Guadalupe. Aunque las canciones del Tri nunca mostraron un carácter ateo o anarquista, e incluso en varias de ellas se cita la presencia de Dios, Alex jamás había hecho público su fervor religioso por un símbolo católico tan importante para los mexicanos como la Virgen Morena. A pesar de ser un tema considerado tabú en el mundo del rock, en lugar de aislarlo, lo acercó aún más al público, principalmente a los migrantes mexicanos radicados en Estados Unidos, quienes representan buena parte de su base de fans. La Virgen de Guadalupe y las canciones del Tri encarnan para este sector un poderoso símbolo de identidad que los reconecta con la patria que tuvieron que dejar por diversas circunstancias. Su carácter altruista, su vida familiar, así como sus preferencias electorales y religiosas, siempre habían sido privadas, quizás para evitar cualquier conflicto con la imagen de rock and rollero rebelde que Alex había cultivado durante tantas décadas. Aunque sean menos válidos, eso no tiene nada que ver.
Cierto sector de sus fans más radicales se mostraron agraviados al conocer esta otra cara de Lora. Para muchos más representó una conexión aún más profunda con su ídolo, porque así se convirtió en una figura terrenal, humana, como ellos. El legado del Tri a la historia del rock en México es incalculable. No solo pavimentó los agrestes terrenos en los que el rock ni siquiera figuraba como una manifestación cultural digna de consideración, sino que también aportó una nueva identidad a la música nacional, otorgándole un sonido y lenguaje propios. Mientras más quieras alegar que no hiciste una pendejada, más nos demuestras que eres un pendejo. De nada te sirve el poder, ya no sabes qué hacer con él, y a cada paso la sigues cagando. La carta más fuerte del Tri, su verdadero impacto entre el público de habla hispana, siempre ha sido su lenguaje honesto, que refleja los sentimientos de frustración de la sociedad mexicana. La vida del Tri seguirá por el tiempo y los caminos que le marque el propio rock and roll, siempre en ambos extremos de la balanza. El Tri tiene una rola para cada ocasión de la vida del mexicano. Es la voz y el ritmo del marginado urbano que anda a toda velocidad persiguiendo la supervivencia en la inhóspita tierra de las mil tranzas y el smog. El guión de este episodio de Precursores fue escrito por Iván Nieblas. La producción fue de Ahmed Cosío, con las voces de Olayo Rubio e Ileana Rodríguez. El soundtrack de este y todos los episodios de Precursores están disponibles en Mixtape de Convoy. Gracias y hasta la próxima. Convoy. Si quieres escuchar más episodios de este programa, suscríbete a Convoy en convoynetwork.com.